Sí, muy buenas tardes, profesora Yadira. Muy buenas tardes a todos los seguidores de esta red social, de este programa de Defensoría Laboral Docente que llevamos todos los jueves a esta hora. Bienvenidos, compañeros y compañeras, pues a este espacio de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Como no, profesor Henry, para conocer entonces, le decíamos a los que en estos momentos están pues sintonizándonos, que nos están acompañando, que le decíamos, le dábamos nuestras disculpas por pues la forma tardía en que hemos iniciado el programa, pero estábamos hoy buscando pues esta boleta de citación para el juicio oral segundo hacia el señor Martinelli, para que vamos a estar comentando de eso en la tarde de hoy, profesor Henry, puesto que mi persona, Yadira Mixel Pino Sánchez, fue una de las 150 personas a las cuales se nos violentó pues lo que es el secreto y el derecho a la intimidad. Ese derecho es un delito, el violentarnos, esto es un delito, el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, la interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial. Fuimos una de las 150 personas pues que fuimos afectadas, y no solamente por el gobierno de la administración Martinelli, sino también por la administración Varela, y actualmente sabemos que también la administración Cortizo está haciendo lo mismo. Pero seguimos ejerciendo nuestro papel. Así que, profesor Henry, comparta con todos nosotros la agenda de la tarde de hoy. Cómo no, compañera, además usted ha sido revictimizada varias veces, ¿no? Por el tema de que no se ha tomado en cuenta pues ese papel de víctima de estos bochornosos hechos acontecidos en los diferentes últimos 3 gobiernos. Como usted dice, bueno, para hoy tenemos 4 temas importantes. Uno de ellos son los casos que se reportan en el área de Panamá Oeste, específicamente en el corregimiento del Arado. Tenemos el reporte de 2 escuelas que han presentado casos de COVID-19 y que definitivamente han tenido que suspender las clases. La evaluación también del estudiante es importante que lo toquemos aquí. Sobre todo sé que usted tiene reporte de unos compañeros que los supervisores se han tomado la tarea de pedir el registro de los estudiantes, pues el decreto 810 continúa vigente. También nuestra Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá participó el día de ayer en una protesta en la ciudad de Santiago de Veraguas por el tema del agua contra lo que es el IDAN en esta parte del país. Y como usted bien dice, el cuarto punto es sobre el Ministerio Público, que insiste en perseguir a compañeros dirigentes gremiales de la talla pues suya y del compañero Juan José de la Lastra y otros más, ¿no? Antiguos pues miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, y que por situaciones anómalas acontecidas allí pues continuamos siendo perseguidos por parte del Ministerio Público, principalmente una persecución política en nuestra contra, y sobre todo contra usted y el compañero Juan José de la Lastra, que esta semana pasada tuvieron pues una audiencia en la sede del Ministerio Público de la ciudad de Santiago de Veraguas. Con esto empezamos, compañera Yadira. Como no, profesor Henry, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un poco de historia, y es el hecho de que, si ustedes recuerdan, desde el 2020 la ministra de Educación venía en los diferentes medios de comunicación anunciando que el 2021 se iba a dar el año escolar de manera semipresencial, porque el 2020 había sido a distancia. Sin embargo, total negligencia e incapacidad, no se dotó los recursos para esa educación a distancia, y efectivamente en el 2021 quisieron en el mes de abril iniciar con 19 centros educativos de manera semipresencial, la modalidad semipresencial, pero es presencial porque se tiene que ir a los centros educativos. Entonces es semipresencial porque en definitiva no se va todos los días, se va 2 o 3 días al centro educativo, pero tiene que atenderse a esos mismos estudiantes que se atienden de manera presencial, se tiene que atender también de manera virtual o a distancia, a través de otros medios que no son necesariamente la plataforma, sino a través de otras alternativas.
presencialmente, pero también a las y los estudiantes que no van, que los padres y madres de familia no han enviado a estos centros educativos. Es decir, una carga laboral, una recarga laboral. Recordemos eso. De allí, frente a toda una serie de cuestionamientos que hicimos y unos señalamientos y hasta propuestas que hicimos que eran correspondientes a buscarle una solución más permanente en el tiempo, o sea, alternativas a mediano y a largo plazo para poder que esa reapertura fuera realmente segura, y pues no se quiso escuchar nuestros planteamientos y la ministra de Educación, bien, el gobierno nacional suspende el 12 de abril con esa reapertura, pero en junio, el 30 de mayo, el 31 de mayo, inicia entonces este proceso en los centros educativos oficiales. Aún en ese tiempo de abril a mayo no se hizo absolutamente nada en los centros educativos. Y ese 31 de mayo entonces inician 78 centros educativos, pero ya existían 457 centros educativos donde se estaban dando tutorías. ¿Quién autorizó las tutorías? ¿Quién dio algún tipo de certificación para llevar a cabo las tutorías? ¿Dónde están reglamentadas las tutorías? ¿Dónde están las especificaciones, los protocolos bien definidos y que todos esos centros educativos cumplieron con los requisitos para poder dar una tutoría? Es una tutoría de y entonces de esos 78 centros educativos, posteriormente se anuncian 100 centros educativos más, y esto se ha venido haciendo sin la certificación, la fiscalización o la inspección del Ministerio de Salud. Entonces, frente a esto encontramos que en La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, en La Chorrera específicamente, ¿sí?, en el corregimiento de El Arado, de las 50 escuelas que se dio la reapertura en esta provincia, entonces 2 se han presentado, y esto porque me imagino la comunidad educativa hizo la comunicación y una denuncia realizada por las redes por parte del representante y el medio de comunicación por parte del representante de esa comunidad. Lo que indica aquí que es posible que fuera de esos centros educativos, en otros centros educativos se estén dando esta situación. Pero ¿quién nos ofrece? ¿Quién nos presenta un informe? La ministra no lo hace, las comunidades educativas o el director del centro no lo hace. Entonces, Santa Cruz y Lirio fueron esos 2 centros educativos que, entonces, donde se registra y explica bien el representante en la denuncia que no solamente se vieron afectados la familia donde viven los estudiantes de estos 2 centros educativos, sino que eso ya se extendió a otros familiares que no viven en el mismo hogar, en la misma casa donde viven estos estudiantes. Así que esta situación la anunciamos en su momento. Era necesario hacer una reapertura segura, hacerla gradual, que cumplieran con lo que es el monitoreo epidemiológico, pero que había que definir si este monitoreo se iba a realizar en la comunidad, en el corregimiento o en el distrito donde está ubicada ese centro educativo, esa escuela. Si eso no ha sido definido por el ministerio, en el 435 no hay una definición clara de dónde se iba a realizar ese monitoreo epidemiológico. Y si los centros educativos se están abriendo sin las debidas certificaciones, aquí hay una responsabilidad directa de la ministra de Educación y del gobierno. Por eso es que aquí hay que hacer ya una intervención, porque hay una responsabilidad directa, porque las autoridades debieron haber previsto esta situación. Así que, profesor Septiembre, eso es lo que podemos comentar, que de estos 50 centros, dos han buscado esto, pero eso no significa que en los demás centros educativos esto no se esté dando. Es decir, reitero que planteamos desde el inicio que no queríamos que los centros educativos se convirtieran en clúster de contagio, que era necesario, repito, el control epidemiológico, dotarle de los insumos, porque son centros educativos en regiones apartadas, son integrados, en el centro era agilada, era necesario que desde el Ministerio de Educación, a través de una compra central,
pudiesen tratar de estos insumos a los centros educativos, y no se hizo. Son centros educativos que muchos no tienen agua potable. Y le pedimos, profesor Henry, al Ministerio de Educación nos respondiera a aquella nota donde le hicimos un cuestionario acerca de todos estos programas de dotación de agua potable, de tanques de agua potable, de cosecha de agua, y también de desinfección de centros educativos y aulas temporales. Y el Ministerio de Educación no quiso responder, no lo quiso hacer. Igual que le preguntamos a través también sobre el 435 del tema del consentimiento, las alternativas de los estudiantes que no iban a los centros educativos de manera presencial, el monitoreo epidemiológico y bueno, el tema de los supervisores haciendo pues ellos el papel que deben hacer el Ministerio de Salud, y no nos quisieron contestar estas notas. Lo que buscaban era para poder hacer aporte, para poder que esa reapertura sí se hace y no riesgosa como lo está haciendo. Una reapertura no planificada y sin base científica, porque tampoco le solicitaron al Gorgas esa contribución científica, ese aporte, ese apoyo científico, no lo quisieron hacer, para estar en esta improvisación y que los riesgos lo esté asumiendo entonces la comunidad educativa. Es lo que podemos señalar en estos momentos, profesor Henry, pero tenemos pendiente pronto esa llegada pues a las instancias correspondientes donde vamos a hacer las denuncias de esta violación a los derechos de la comunidad educativa. Correcto, profesora. Nosotros queremos agregar en el tema que efectivamente, según reporte que tenemos, los afectados son niños de 5, 7 y de 2 años, o sea, son niños pequeños inicialmente. Ahora, como usted bien dice, es casi toda la familia que han contraído el virus, y realmente lo que hace es pues poner en peligro a la familia panameña, sobre todo de estas comunidades que son pequeñas. Tenemos el reporte que son 19 casos que ya van en esta pequeña comunidad, ¿no? Y entonces pues definitivamente que, como usted bien establece, no era necesario poner en riesgo a estas personas humildes, ¿no? También es importante anotar que el representante valientemente hace el reporte de que las escuelas han tenido que recibir el apoyo de la Junta Comunal para lo que es el tema de los insumos y los equipos de bioseguridad. Es algo que nosotros advertimos aquí porque estuvimos denunciando que hasta este momento no sabemos de lo que son los fondos del FESE de cada escuela, que realmente no sabemos, aún no hemos tenido el reporte. Son cosas que se le preguntan en el cuestionario al Ministerio de Educación y, como usted bien ha dicho, aún no se han dignado a contestarnos. Eso en el sentido pues de que le agradecemos al representante la valentía, porque sabemos que son cosas que no quieren el Estado, el gobierno no quiere que se sepan, en el sentido de que sí, son las juntas comunales, y además de eso muchas veces los educadores los que tienen que enfrentar lo que es el costo de los insumos y de los equipos de bioseguridad, ¿no? También es importante que nosotros aquí hagamos la denuncia que el Ministerio de Educación no está respetando lo que son los comités COVID de las escuelas, porque ellos mismos plantearon en sus lineamientos para el 2021 que cada colegio habrá un comité COVID que hará pues el reporte de cuáles son las condiciones de cada colegio, y eso debe respetarse, debe ir a la dirección regional, y luego de la dirección regional a avalarlo debe ir al Ministerio de Salud, quien es el que debe certificar los colegios. Este proceso no se está respetando realmente, ¿no? Y por eso es que es muy delicado el tema, ya que estamos ahora mismo inmersos en una mayor expansión del virus, mayores contagios del virus. Muchos hablan de que estamos en una tercera ola del virus, y por lo tanto estamos expuestos sin necesidad, sobre todo estos colegios que están en la semipresencialidad, y que efectivamente también tenemos que decir, porque lo hemos dicho en programas anteriores, un capricho de parte de supervisores y directores regionales de abrir colegios sin la debida certificación, sin la seguridad que implica pues para tanto docentes y estudiantes y comunidad educativa en general.
Así que eso es lo que queremos aportar en ese sentido. Lo habíamos advertido en el tema de las aperturas de la escuela. De esta manera iba a traer consecuencias y ojalá pues no sean consecuencias graves que tengamos que lamentar la pérdida de humildes panameños. Sí, sobre todo el tema de los informes, profesor Henry. Hay una total irresponsabilidad de parte del Ministerio de Educación. No hay informe de cuál ha sido digamos, la actividad o el desarrollo de los centros educativos que se dio esta reapertura de los mismos. No hay un informe acerca de si hay casos, se presentaron casos o no se presentaron. Estoy segura de que cuando el representante hizo esta denuncia ya seguramente se tenía conocimiento de esto, pero las autoridades educativas, la ministra de Educación, el gobierno nacional no fue responsable y no dio un informe acerca de esto. No hay un informe acerca del Fondo de Equidad y Calidad Educativa. No hay un informe de si el gobierno, a través del Ministerio de Educación, hizo entrega de estos insumos a los centros educativos y cómo ha sido ese desarrollo. No hay un informe acerca de esto, ni tampoco hay informe acerca de la encuesta que le están llevando a los docentes sobre salud. Una encuesta donde no tienen contemplado la pregunta de si el docente o el personal administrativo fue contagiado con COVID o si tiene secuelas del COVID. Eso no está contemplado dentro de esta encuesta y lo hemos venido señalando el tema de salud y seguridad ocupacional. Así que hay una ausencia total de una rendición de cuentas y de una transparencia en el manejo de esta reapertura de los centros educativos. No planificada y sin base científica. Esto es totalmente irresponsable y violatorio a los derechos humanos de las comunidades educativas de estos centros que han sido pues abiertos a las clases presenciales. Cierto, profesora. Bueno, y también tenemos reporte, una escuela de Panamá Norte, por cierto, la escuela de mayor tamaño del país. Tenemos por allí una circular enviada por su director donde establece un local. Nosotros sí queremos y el señor director está incumpliendo la norma en relación a lo que es la evaluación del estudiante, ¿no? Porque prácticamente está yendo contrario a lo que se establece en este decreto 810. Así que realmente nos ha sorprendido porque puede ser que el director haga una sugerencia, pero no puede ser que lo establezca como una reglamentación para su colegio. No puede ser que se haga de manera particular para un colegio. Esto es lo que hemos estado hablando del tema de la discrecionalidad en relación a que los directores aparentemente pueden hacer lo que ellos convengan y el Ministerio de Educación sigue teniendo el silencio de los justos. Correcto, profesor Henry, porque existen los lineamientos 2021, eso es cierto. Sin embargo, dejan abierto este tema de tomar decisiones de manera discrecional. También está el tema de cómo los supervisores o supervisoras entran a querer jugar un rol estando un director, aunque no sea titular. El director encargado es la autoridad superior, la jerarquía que existe en un centro educativo. Esa es la autoridad, ese es el superior jerárquico inmediato de las y los docentes. Y están solicitando, hay dos casos aquí, dos situaciones, profesor Henry, que atendimos en las consultas durante la semana. Hay centros educativos que ya donde los directores, más bien en algunos los directores, en otros los supervisores, están llamando a los docentes para que en la próxima semana se estén presentando a las tutorías. Cuando el decreto 25 establece esto como una alternativa, que se podrán organizar en las regiones educativas este tipo de alternativas, pero no lo establece como una obligatoriedad. De manera que el llamar a los docentes para que se presenten en los centros educativos
a ejercer a desarrollar estas tutorías ya es una obligación, porque están haciendo una llamada directa y lo están haciendo en algunas zonas escolares los supervisores, cuando el superior jerárquico inmediato de las y los docentes es el director o directora. Y hay directores que están haciendo esto prácticamente como una obligatoriedad, cuando esto es una alternativa que se abre dentro del 25, que fue el primer decreto al inicio del año escolar. Entonces, no es cierto que esto sea obligatorio. Aparte, tendría que haberse dado todo un consenso en la comunidad educativa si el centro educativo o la comunidad reúne las condiciones y si hay un control epidemiológico por parte del Ministerio de Salud para asegurar de esta manera que esa vuelta o que esa llegada o esa semipresencialidad o esas tutorías que se convierten ya en una presencialidad se puedan dar de una manera más segura. Eso se está pasando por alto, además de que se está violentando, se está convirtiendo en obligatorio algo que es opcional, algo que es alternativo. Y lo otro, profesor Henry, es que hay supervisores en algunas zonas escolares que están planteándole a los docentes que tienen que ir a estas tutorías y que además se les va, ¿por qué? Porque además se les va a hacer una evaluación presencial. ¿Dónde está eso regulado? ¿Dónde está eso normado? Ni las tutorías tienen una reglamentación, ni una supervisión presencial en medio de esta pandemia, tampoco eso está normado, tampoco está regulado. Más que discrecionalidad, esto ya es una extralimitación de funciones, un abuso de poder de parte de estas figuras administrativas hacia el personal docente, hacia el personal administrativo. Esto no puede seguirse permitiendo y esto es parte de lo que vamos entonces también a actuar en estas próximas acciones de denuncia que vamos a realizar. Aparte de eso, profesor Henry, entonces está pues las denuncias que también nos han hecho llegar pues los docentes acerca de que se está, tras estas llamadas a tutorías, prácticamente ya se está justificando que estos centros educativos podrían ser próximamente dentro de la lista oficial uno de los centros para la reapertura. Entonces se está prácticamente maquillando algo o se está de alguna manera simulando algo para justificar otra cosa. Y no se están abriendo los centros con las certificaciones. Esa es otra de las quejas que nos han hecho llegar los docentes, porque le han preguntado al director o directora y hasta al supervisor, que son los que más incidencia están haciendo en los centros educativos para que los docentes vayan a las clases presenciales. Estas figuras administrativas son las que más están planteando este tema y no hay certificación. Cuando los docentes preguntan ¿dónde está la certificación para la reapertura?, no tiene respuesta para este personal. Entonces, se está engañando a la comunidad, se está engañando a la opinión pública y se está prácticamente obligando a esta reapertura y no se están teniendo no se le está dando los recursos a los centros ni se está asegurando esta vuelta a las escuelas. El gobierno, la ministra de Educación, está violentando los derechos de las comunidades educativas al llevar a cabo estas acciones de reapertura prácticamente obligatorias, de manera no planificada y sin una base científica y sin insumos para hacerle frente pues a la pandemia en los centros educativos. Sí, profesora, como no, aprovechamos para saludar a los compañeros que están entrando a este live y también queremos saludar a los compañeros de la altiva provincia de Chiriquí, que el día de ayer estuvimos pues, en un conversatorio con ellos y donde especialmente tratábamos temas fundamentales como por ejemplo el perfil del docente, y esta es una recomendación que queremos hacer a todos los compañeros a nivel nacional de todos los centros educativos, de todas las comunidades educativas, que esas escuelas donde no se está respetando el comité COVID se hagan sentir pues a través de notas formales, y también nos pueden contactar al número de Defensoría Laboral 6525-3989 para nosotros también llevar un registro de esos colegios donde no se está respetando, el Ministerio de Educación no está respetando el comité COVID y pretende abrir las escuelas sin tener pues esos planes de bioseguridad para su personal, para la comunidad educativa en general. Entonces, lo que nos queda, compañeros, es eso, la recomendación de alzar nuestra voz
como docentes sabemos que debemos pues siempre estar inmersos y preocupados por la situación nacional, la situación de nuestro colegio, y también es importante en estos momentos sobre todo salvaguardar lo primero, que es la vida de nuestros estudiantes y la propia. Así que reiteramos ese saludo pues a los compañeros de la altiva provincia de Chiriquí. Saludos ahí a Brinadec, allá hasta la provincia de Herrera también, a Sandra, Alex Alberto y Marcial Alvarado, saludos para todos ellos también, y H. Javier, gracias por estar con nosotros compartiendo en este momento. Sí, profesor Henry, entonces es importante que tengamos claros y claras que aun cuando existen dos decretos, aquí hay demasiadas ambigüedades, demasiada discrecionalidad y hay demasiada improvisación. Nosotros no podemos estarnos arriesgando al resto de la comunidad educativa, siguiéndole los pasos a los directivos o supervisores que quieren quedar bien con la ministra de Educación, que quieren quedar bien con el gobierno, haciendo reapertura de los centros educativos sin tener las condiciones de educabilidad, sin tener pues las condiciones, los insumos para poder entonces de esta manera llevar a cabo todo lo que es las medidas de bioseguridad. Entonces, esta es una situación que realmente es preocupante. Nosotros tenemos que tener una actitud crítica y esto también exigirle a tanto a los directivos como a los supervisores esas bases legales y en qué se están fundamentando para llevar a cabo todas estas acciones. También, profesor Henry, están colocándole ausencia a los docentes porque no hay momentos en que no marcan en la plataforma, pero si están atendiendo a los estudiantes, ya sea por WhatsApp o dentro de la plataforma, están justificando su horario o su jornada laboral. Entonces hay aquí una extralimitación también en el manejo de las ausencias de los docentes. Recordemos que el modelo C, eso es un procedimiento donde se registran las ausencias y está tipificado en el decreto 181 cómo se lleva a cabo o la justificación de estas ausencias, y entonces no se está dando el debido proceso en medio de una pandemia, ni cumpliendo con la norma que existe, que es el 181, y tampoco se está dando una normativa o una reglamentación en medio de una pandemia. No se puede aplicar una norma igual en medio de una crisis sanitaria que ha implicado todo un cambio de la presencialidad hacia una educación con clases a distancia y entornos virtuales. De manera que si eso no está tipificado, si eso no está normado, no está regulado y quieren aplicar esto de una manera restrictiva, de una manera punitiva, esto también es violatorio a nuestro derecho y tenemos derecho entonces también a la reconsideración y a la apelación, a llevar a cabo un proceso administrativo en reclamo a nuestros derechos, porque tenemos en estos momentos cómo justificar que estamos atendiendo a las y los estudiantes, y no solo en un horario que podría ser matutino o vespertino, sino todo el día casi que se da esa atención, incluso los fines de semana. De manera que hay una recarga laboral y eso no lo están respetando los directivos y los supervisores, que están exigiendo más allá de lo que en estos momentos de crisis se ha normado o regulado para contemplar la realidad que estamos viviendo. Cierto, y cuidado con esa recarga laboral que ya ha tenido pues eventos muy lamentables con algunos compañeros docentes, y que realmente sí se debe pedir responsabilidad de parte de esas personas que provocan estos eventos, porque como usted dice, en estos momentos el tema de dar clases de manera virtual tienen una recarga emocional muchísimo más grande que cuando se hace de manera presencial. Así que advertimos a las personas, a supervisores sobre todo y directores que se dan a la tarea de estar pues emocionalmente atacando a nuestros compañeros, que nosotros vamos a accionar en relación a esas personas pues que sobre todo les falta el tema del sentido humano y también de tener noción de esa dificultad que representa esta educación virtual. Bueno, profesora, y el día de ayer
usted y algunos compañeros que están en la ciudad de Santiago de Veragua participaron de una protesta contra el IDAN, ya que tenemos entendido que hay comunidades allí que tenían días sin el vital líquido. Nosotros lo decimos en el sentido de que también el tema del agua es un tema fundamental, sobre todo para nuestra niñez, ya que hay pues documentación de parte de las Naciones Unidas que cuando existe este tema de emergencia, como está nuestro país, el agua debe ser provista pues a nuestros niños de manera eficiente, porque es un derecho que tienen todas las personas, sobre todo pues nuestra niñez, en relación al vital líquido, al agua potable, que en estos momentos de pandemia es uno de los insumos fundamentales. Correcto, profesor Henry. Aquí hay una situación muy crítica con el tema agua. Estuvimos participando en la provincia de Veragua, pero el tema del problema del suministro de agua potable en nuestro país, aún contando con cuencas hidrográficas que tienen, unas cuencas hídricas que tienen pues un gran caudal, y que no se está dando de manera eficiente ni la producción ni la distribución de la misma para que llegue pues a los usuarios, que es la población. Esto es un tema que viene ya haciéndose cada vez más crítico en las últimas décadas. Los últimos 30 gobiernos han profundizado esta crisis del suministro del agua potable y sabemos que con la justificación que tienen debajo de la manga es privatizar la dotación de este servicio que es básico para la población y que ha sido lucha en diversos momentos, en diversos gobiernos que nos hemos tenido que enfrentar en las calles haciendo esta exigencia de este servicio, porque esto es un vital líquido y que no todas las personas tienen una condición económica o un ingreso familiar para poder pagar. Si ni siquiera hay para poder tener, antes de la pandemia ya había un desempleo y había una pobreza y pobreza extrema que estaba en aumento. Ahora con la pandemia esto se ha duplicado. Entonces, ¿cómo tener, si no hay ni siquiera para comer, cómo tener para pagar este líquido vital como lo es el agua? Así que sabemos que detrás de toda esta administración deficiente, porque lo que ocurre es que se ha venido desmejorando la administración, se ha venido terciarizando lo que es el servicio, esto desde el siglo XIX, siglo XX, estamos en el siglo XXI, donde se ha adoptado una cultura neoliberal de terciarizar las funciones de las instituciones públicas, es decir, donde se le ha dado a un tercero, a una empresa, se le ha pues concedido contrataciones para que ellos entonces ejerzan este tipo de servicio que le corresponde a las instituciones públicas, a las instituciones del Estado, y servicios básicos sobre todo. Entonces, esta política ha venido entonces creando un gran problema, porque hay comunidades donde no llega el agua. Entonces, en la ciudad de Santiago, esto no está ocurriendo. Tenemos el río Santa María, que es una cuenca hídrica que abastece a 3 provincias. Realmente el caudal de este río es muy grande, pero se vino del gobierno de Martín Torrijos aumentando la cantidad de proyectos hidroeléctricos en este río, y todo eso ha tenido una afectación, y también toda una serie de empresas y también algunas actividades económicas que han venido pues devastando toda lo que es la vegetación, toda la parte vegetativa que existe alrededor de esta cuenca hídrica. Entonces eso es lo que ha ido también afectando, pero sobre todo, profesor Henry, el tema de la negligencia en la administración. En estos momentos, la potabilizadora de Santiago está siendo intervenida por una empresa que se ganó pues esta licitación, o una contratación para lo que es la ampliación de esta planta de potabilización y aumentar los litros de producción de agua potable. Pero ¿qué ocurre? Que al parecer hay negligencia en los técnicos que están a cargo de estos proyectos. Se cierra de un día para otro, o te dice unas horas en que se va a cerrar y se extienden esas horas,
Entonces no se están aplicando las alternativas antes de hacer esos cierres y hay demasiada negligencia. Entonces no hay una supervisión por parte, una supervisión realmente, digamos, objetiva o una supervisión que haga un trabajo eficiente de parte ni del IDAN ni de ningún otro tipo de instancia del gobierno para vigilar, para fiscalizar si esta compañía está haciendo realmente su trabajo. Entonces hay una afectación hacia la comunidad. Entonces hay comunidades aledañas al distrito de Santiago que están siendo afectados, hay urbanizaciones y hay barriadas que también están teniendo un problema. Entonces aquí hay un problema de administración pública por la tercerización de los servicios de las instituciones públicas. Hay también toda una situación de que no se ha provisto a los municipios de una serie de planes para poder hacerle frente a estas situaciones y bueno, toda una serie de, digamos, trabajo técnico que hay que también revisar. Pero sobre todo, pues, este tema de la preservación de las reservas hídricas, de reservas forestales, de reservas de humedales, que eso también es necesario para poder mantener estas cuencas hídricas. Así que esto era parte de lo que queríamos comentar. Allí estuvimos no solamente dirigentes magisteriales de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, ahí también hubo pues moradores de distintas comunidades, de barriadas, de urbanizaciones, y el director regional pues salió a responder, sin embargo, las mismas respuestas que hemos escuchado en los medios de comunicación radial, y que realmente no resuelven la necesidad de la población, que es tener el agua potable aquí, agua potable que se está pagando. Y lo que solicitamos es la presencia del gobierno central, de la compañía, poder tener una reunión, un cabildo abierto con los moradores de las distintas comunidades, de los distintos usuarios, de las distintas comunidades y barrios o barriadas, para de esta manera buscar entonces una respuesta que tiene que ser de inmediato, alternativas de inmediato, pero tenemos que ver esto a mediano y largo plazo. Una política, tenemos que crear políticas de cuidado y de cultura del agua. Eso es lo que tenemos que realmente gestionar. Así que es un trabajo mucho más profundo, que implica más que tener un día agua, y aquí hay comunidades y barriadas que han pasado de 8 a 13 días sin que les salga. Las personas que tienen un ingreso han podido ir a comprarlo a un mini super, a un super, a distintas pues, locales comerciales. Sin embargo, las personas que no tienen un ingreso, ¿cómo han sobrevivido durante estos días? Así que es un tema para bastante, pero estamos pues en ese trabajo comunitario con dirigentes de estas distintas comunidades para poder llevar a cabo pues, una respuesta ya más permanente hacia la. Sí, profesora, cómo no, efectivamente, y esta es una situación nacional, el tema del IDAN, de la falta de agua potable, es una situación recurrente que definitivamente por algo no quieren los gobiernos atenderla, y por allí hay una información que muchos de esos carros cisternas que proveen de agua son de los diputados de la nación. Correcto. Así que a ellos les conviene que esta situación... Hay un negociado. Continúe dándose, exactamente, el negociado. Bueno, profesora, pero como dijimos al inicio del programa, usted hoy estuvo pues, en el Ministerio Público buscando esa notificación, esa citación, para que usted presente, pues, se presente al Ministerio Público y pueda, pues, como testigo, bueno, poner sus evidencias, su punto de vista sobre esta situación que se ha dado sobre su persona, y que nosotros hemos dicho muchas veces que a usted se le ha revictimizado muchísimas veces, ¿no? Pero nosotros sí queremos decir que esta situación se ha dado, se sigue dando por el tema de la dirigencia gremial combativa, y siempre pues muy transparente y vertical de parte de su persona, de parte del compañero Juan José de la Lastra, y también de todos los compañeros que hemos sido expulsados de parte de por la Asociación de Educadores Veragüense AEVE.
De hecho, esta semana pues se dio una audiencia en juicio donde efectivamente a ustedes se les acusa de pues calumnia e injuria, ¿no? Nosotros sí queremos decir que el Ministerio Público los persigue a ustedes y nos sigue persiguiendo a nosotros porque efectivamente no han querido investigar. Han tenido suficiente oportunidad para investigar los hechos dados o acaecidos en la Asociación de Educadores Veragüenses, sobre todo a partir de esas elecciones del año 2018, aspectos, por ejemplo, como la presentación de documentos, las impugnaciones que no fueron resueltas, el tema de una asamblea extraordinaria que está poco clara, la presentación de una documentación para que se registrara esa nómina ganadora, entre comillas, sin todavía ser el tiempo preciso que se daba. También, por ejemplo, el tema de para algunas situaciones utilizar un estatuto y en otras no utilizarlo, sino utilizar un estatuto a su conveniencia. Son, entre otras cosas, las cosas que le hemos dicho siempre al Ministerio Público que deben investigar, porque de allí debe salir la verdad de toda esta situación lamentable que se ha dado en la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Y por eso nosotros llamamos, son los primeros interesados en esta situación, deben ser los agremiados. Por ejemplo, el tema de que hemos sido expulsados más de 40 dirigentes. ¿De qué manera fuimos expulsados? De una manera amañada. Se utilizó una figura de una comisión de disciplina donde el propio presidente de la comisión de disciplina es una persona que efectivamente es muy cuestionada. O sea, se puede preguntar en su lugar de trabajo quién es esa persona. Es una persona muy cuestionada y que no debe ocupar un cargo como presidente de una comisión de disciplina, porque claro, se utilizó para que se hiciera un proceso amañado donde 40 dirigentes de talla nacional hemos sido expulsados de la Asociación de Educadores Veragüenses. Y por ahí podemos seguir conversando sobre el tema, pero lo cierto es que el Ministerio Público no ha querido aceptar estas pruebas. Entonces, si usted no investiga, si usted como Ministerio Público prácticamente no acepta investigar, prácticamente usted le está allanando el camino a la parte acusadora, porque efectivamente no permite a los acusados su defensa. Y de hecho es lo que ha estado sucediendo y continúa sucediendo de parte del Ministerio Público en relación a tanto al profesor Juan José de la Lastra, su persona, y todos los que están siendo pues querellados de alguna manera por parte de estos señores que dirigen hoy a la Asociación de Educadores Veragüenses. Correcto, profesor Henry, en torno pues a esta boleta de citaciones para poder hacer una diligencia en lo que es en lo que es la segunda oficina judicial de Panamá. Esto es una diligencia judicial dentro del juicio oral seguido al señor Martinelli. Recordemos que, como dije al inicio, mi persona, una de las 150 personas que fuimos intervenidas en nuestras comunicaciones privadas, porque no se nos pidió permiso para intervenirlas. Entonces aquí se nos ha violentado un derecho, el derecho a la privacidad, el derecho a nuestras comunicaciones. Entonces siempre lo hemos dicho, no solamente el señor Martinelli en la administración de gobierno violentó, los gobiernos antes de él y los gobiernos posteriores han seguido haciéndolo, y mi persona ha seguido siendo intervenida en sus telecomunicaciones. Esto porque ejercemos un papel dentro de la comunidad, el papel de ser dirigente que lucha por la transparencia y que denuncia la corrupción. Y precisamente por denunciar la corrupción, las arbitrariedades y las extralimitaciones en este gobierno, fuimos intervenidos en nuestras telecomunicaciones. Y es cierto lo que usted dice, aquí se nos revictimiza a cada momento, cada vez que nos llaman, cada vez que nos someten a estarnos encontrando con esa forma abrupta, esa forma ilegal, esa forma en que nos violentaron nuestros derechos.
ahí sentimos nuevamente esa situación de ser víctima. Entonces, nuestra persona no fue intervenida por ser un contrario político de un partido, sino por ejercer efectivamente pues esa responsabilidad de denunciar las arbitrariedades y la corrupción de los gobiernos. Entonces, hemos recibido esta citación para ir, nosotros responsablemente hemos ido las veces que se nos ha solicitado porque somos víctimas dentro de este proceso, pero reiteramos aquí, tanto el gobierno de Varela como el gobierno actual sigue usando el mismo decreto que usó el señor Martinelli para intervenir las telecomunicaciones. Es decir, que aquí se sigue violentando nuestros derechos y a estas personas no se le han sometido a investigación. Pero aparte de eso, cuando explicamos que somos perseguidos políticamente, somos una dirigencia perseguida políticamente, porque esto es persecución. Utilizar los fondos del Estado o las instituciones del Estado para someternos a este tipo de violaciones o de estos procesos ilegales de intervenir en las comunicaciones, eso es una persecución política. Pero eso lo están haciendo los partidos políticos con nosotros. Ahora, actualmente, los que secuestraron la administración de AEBE nos están persiguiendo también políticamente por lo que usted acaba de explicar, profesor Guillermo. La profesora Fulvia Raquel Ábrego fue agredida por 2 trabajadoras que siguen allí en la Asociación de Educadores Veragüenses y las está defendiendo el mismo abogado que ha sido el representante legal en las 5 querellas que le ha interpuesto el señor Luis Arturo Sánchez, ¿sí?, a el profesor Juan José de la Lastra. Una querella también es representante legal del señor Luis Sánchez en la querella hacia mi persona y el profesor Juan José de la Lastra en esa querella por supuesta por la supuesta la parte esta moral, ¿sí?, la parte en la que nosotros hemos violentado pues supuestamente su imagen por llamarle corrupto. Pero es que las irregularidades, cuando se dan las irregularidades y no se quieren subsanar, ¿cómo se le puede llamar a esto? Pero cuando nosotros hicimos los videos y cuando hicimos los comunicados, nosotros nos identificamos porque ese es nuestro papel como exsecretarios, como dirigentes de una organización. Denunciar la corrupción fuera, o sea, por quienes gobiernan, por los partidos políticos o cualquier otro organismo, y también denunciar la corrupción que se da a nivel interno de las organizaciones de trabajadores sindicales o del movimiento social, nosotros, o de la sociedad civil. Nosotros no podemos callar, nosotros no podemos ser patrocinadores, nosotros no podemos ser cómplices de las situaciones irregulares o de actos de corrupción que se dan dentro de estos organismos. Y por eso es que de manera responsable nos identificamos en las redes. ¿Por qué? Porque efectivamente, como usted lo señaló, en el 2018, al darse estas irregularidades en las elecciones de la Asociación de Educadores Veragüenses, nosotros denunciamos que se habían dado estas situaciones y no se quisieron subsanar, no se quisieron arreglar. El doctor Juan José de la Lastra, que fue en su momento candidato, él ejerció su derecho interponiendo recursos que no quisieron ser considerados, ni investigados, ni nada, y se llevó adelante un proceso electoral sin tomar en cuenta que la nómina en la que estaba el señor Luis Arturo Sánchez no cumplía con los requisitos. Al final se dan unas elecciones que el profesor Juan José de la Lastra no participa porque no podía ser parte de esa corrupción. Porque ir a una contienda electoral donde uno cumple con los requisitos y el otro no, y que un comité electoral permita eso a sabiendas o teniendo conocimiento de eso, eso es corrupción. Entonces, el profesor de la Lastra decidió no ir a una elección precisamente por eso, pero ejerció su derecho a hacer los reclamos, interponer los recursos, y no quisieron ser resueltos. No se hizo una sola investigación, ni se quiso dar un espacio de tiempo para reconsiderar toda la situación electoral que se estaba dando. Entonces, esto no sucedió de la nada. En el 2017, el profesor de la Lastra, secretario general de la AEBE, estuvo al frente allí acompañando a los docentes de la comarca Nove Bugle que laboran en las áreas de difícil condición laboral. Y mi persona
como ex secretaria y dirigentes, representantes sindical, estuvimos allí también acompañando. El resto de los dirigentes gremiales de las asociaciones de educadores simplemente se hicieron a un lado y dijeron que eran observadores y dejaron a los docentes en una huelga solos, ¿sí? Entonces, a raíz de esta situación, se quiso aprovechar en el gobierno del señor Varela esta oportunidad para hundir el gremio. Como no se logró y salimos adelante en esta lucha, entonces se utilizó el proceso electoral de la Asociación de Educadores Veragüenses para intervenirlo desde los partidos intervinieron, permearon la Asociación de Educadores Veragüenses. Por eso es que nosotros hablamos de un secuestro de los partidos políticos a la administración de la Asociación de Educadores Veragüenses. Y quienes están en estos momentos en esa administración, entonces, son los que nos están querellando, ¿sí? Querellan a la profesora Fulvia Raquel Abreu, que ya había sido agredida por estas trabajadoras que se mantienen allí. Todo está relacionado con el proceso electoral, porque fue a raíz de denunciar esas irregularidades que a la profesora la agreden a punto de causarle una lesión que hoy día cuesta más de $22,000, una operación. Para toda su vida ha quedado lesionada. La querellan también por ella hacer denuncias en un Facebook. Eso fue las denuncias o las querellas que se dieron, que ella hizo denuncias. Entonces, además de eso, se querella al profesor de la Lastra, como ya lo dijimos, se querella a la licenciada Ana Matilde González, una trabajadora de la Contraloría por más de 35 años, intachable en su desenvolvimiento, y la acusan de hurtar dinero de la Asociación de Educadores Veragüenses. Lo que ella hizo en su momento fue seguir las directrices o los lineamientos de quienes eran junta directiva en ese momento, el profesor de la Lastra y el resto de los miembros, en un momento en que le correspondía a la administración, que era enero, febrero hasta marzo. Pero este grupo que secuestra la administración de AEB, que hoy día nos tiene querellado y que decimos que no sabemos con qué dinero, porque para poder pedir préstamo, para poder sustentar el pago de 6 querellas y además de esto sustentar pagos de peritos privados, de investigadores privados, digo, tiene que ser un préstamo bastante grande para poderlo sustentar a nivel personal. Y por eso es que nosotros decimos que los agremiados de AEB debiesen investigar, solicitar informe de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con todas esas querellas, porque nos expulsan de manera ilegal, como usted lo acaba de mencionar, profesor Henry, para querellarnos de la manera en que nos están querellando. Están queriendo convertir en delito el ejercicio de una junta directiva en el uso de los logos, de las páginas web, el ejercicio del cobro de los alquileres, todo en un tiempo correspondiente dentro de la administración, porque por 15 años casi, con un estatuto aprobado por asamblea, que es la máxima autoridad después del 2008, se hicieron elecciones en diciembre y se dieron el traspaso de las administraciones en marzo. Pero esta administración que secuestra la administración de la Asociación de Educadores Veragüenses toma esto en enero, en febrero, y por eso es que hablamos de secuestro. Esos fondos fueron utilizados antes de que tenía que hacerse la entrega formalmente, que era en marzo. Todo lo actuado por la Junta Directiva del profesor Juan José de la Lastra se hizo en el tiempo correspondiente de su administración. Inviolabilidad del domicilio y todo cuando estaba en el justo tiempo de la administración. Entonces aquí el Ministerio Público se ha prestado para aprobar o admitir querellas de una serie de actos que quieren convertir en delito cuando son producto de una relación dentro de una sociedad común. Entonces eso es persecución, eso es querer criminalizar y penalizar el ejercicio de la dirigencia a hacer su trabajo y también de denunciar la corrupción. Eso es todo lo que se ha dado aquí, profesor Henry, y por eso es que nosotros estamos haciendo estas denuncias, porque la persecución política que se nos hace al pincharnos todos los gobiernos es la misma persecución política que están haciendo los que han secuestrado la administración de la Asociación de Educadores Veragüenses en estos momentos, persiguiéndonos a través de querellas, queriendo convertir en delito acciones responsables de dirigentes que tienen una trayectoria demostrada en este país.
Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y eso es importante que la ciudadanía lo tenga muy claro, profesor Henry, porque de eso se trata, de callar a la dirigencia que se atreve a hacer las denuncias correspondientes. Porque ¿qué es lo que quieren los gobiernos? Lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Dónde está la dirigencia frente a todas las violaciones de los derechos humanos que se están haciendo hacia la comunidad educativa? ¿Dónde están la dirigencia para ponerle un alto a las arbitrariedades, a las improvisaciones que está llevando a cabo la ministra Maruja Gorday de Villalobos? ¿Dónde está la dirigencia para ponerle un alto a todas las acciones que están llevando a cabo violatorias a los derechos de la población por parte del gobierno, la administración Cortizo? ¿Dónde está esa dirigencia? Se sientan en una mesa y el gobierno sigue violentando nuestro derecho, sigue violentándonos y usando entonces las instituciones del Estado para investigarnos, para acusarnos, para enjuiciarnos, como si nosotros fuéramos delincuentes. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo, profesor Henry. La comunidad lo tiene que tener claro y vamos a hacer un programa en específico para poder detallar situación por situación y que la población lo pueda entender, pero sobre todo, profesor Henry, los agremiados de la Asociación de Educadores Veragüenses. Como usted también mencionó, esta administración que ha secuestrado la Asociación de Educadores Veragüenses ha utilizado dos estatutos. Hizo una supuesta asamblea en marzo para supuestamente asumir una administración desde un secretario, cuando el secretario general, que es la representación legal, estaba en las instalaciones de la Asociación de Educadores Veragüenses esperando que se presentaran los que habían sido electos. Y utilizaron el estatuto, ahí se utilizó el estatuto del 2006, y utilizaron el estatuto del 95 para hacer otra supuesta asamblea en noviembre del 2019, donde invitaron al presidente de la República, que venía teniendo una baja en la aceptación pública en las encuestas después del octubre, en noviembre, donde la población salió a rechazar las reformas constitucionales que nos querían imponer. Allí se utilizó eso como una plataforma política para tratar de levantar la imagen del presidente en ese momento. Jamás visto la presencia de un presidente en una organización que luchó por más de 10 años, que en el año 2000 comenzó a hacer cambios en su estatuto para tener total independencia de la injerencia político-partidista. Eso es lo que ha sucedido. Por eso es que estamos siendo perseguidos, por denunciar todas esas cosas. Por todo eso es que estamos siendo perseguidos, profesor Henry, utilizándose una institución que está llamada a investigar. La dirigencia debería estar haciendo su papel, exigiendo al Ministerio Público que investigue los temas del CENIAF, que investigue los temas de los distintos escándalos de corrupción que se han dado en este país, que investigue cómo se están utilizando fondos del Estado para viajar a otros países a través de la Asamblea, diputados a través de la Asamblea, en lugar de estar dándole el sostenimiento a las familias, por lo menos con alimentos, vales o bonos, que fue el plan solidario que crearon. Eso es lo que debería estarse haciendo, que se estén investigando las acciones que están llevando a cabo funcionarios de alta jerarquía en este país que han sido denunciados, lo que ocurrió en la lotería. Eso es lo que debiera estar haciendo la dirigencia y no persiguiendo, ese grupo que controla la administración de la Asociación de Educadores Veragüenses a dirigentes que hemos denunciado la corrupción. Eso es lo que necesitamos para sentar un precedente y que aquí en este país no haya nadie más que se atreva a denunciar la corrupción, porque entonces te vamos a querellar. Eso es lo que está sucediendo en este momento hacia una dirigencia que tiene una trayectoria reconocida y que ha siempre defendido los derechos humanos de la población panameña. Así mismo es, profesora, y nosotros sí queremos advertir que esta situación en la Asociación de Educadores Veragüenses se ha dado en otras organizaciones docentes. Lo único que esas organizaciones docentes, los compañeros, los docentes que forman parte de ella, no han puesto un alto a eso, no en ningún momento lo hicieron público ni presentaron en el Ministerio Público las denuncias. Es el caso de un gremio que fue utilizado por la señora Lucy Molinar en la huelga del 2014, que prácticamente era un aliado en contra de los docentes panameños en ese momento, tanto de la huelga del 2014, 2016 y en todas las huelgas subsecuentes. Es un gremio que siempre prácticamente ha estado del otro lado
de lo que son los derechos y las justas reclamaciones del docente panameño. Profesora, y no solo es lamentable con el Ministerio Público, porque el Ministerio de Educación también es parte fundamental de este tema. Allí hay una situación con el restaurante Maná, porque efectivamente Correcto. Siempre todas las demás juntas directivas del gremio han respetado lo que hizo la junta directiva anterior y han pues pagado todo lo que la junta directiva o que el gremio asumió en su momento. Y el Ministerio de Educación, a pesar de que este restaurante siguió todos los lineamientos en el sentido, por ejemplo, de ir a Panamá Compra, ganarse la licitación, hacer todo lo que se le había pedido, inclusive en el momento en que se hicieron entrega, pues la comida, estuvieron presentes supervisores del Ministerio de Educación. A pesar de toda esta situación y por una simple nota del señor Luis Sánchez, no se ha querido asumir de parte del gremio ni del Ministerio de Educación esta deuda que justamente se tiene con el restaurante Maná. Y esas, pues, entre otras cosas, son situaciones que nosotros sí hemos dicho, como usted bien lo planteó, hay que sentar un precedente aquí en Panamá. No es posible que la corrupción siempre gane, no es posible que la justicia esté al lado de la corrupción, no es posible de que con subterfugios legales, con situaciones amañadas de buscar, por ejemplo, algunos vacíos legales, éticamente ellos no respetaron esta situación porque prácticamente esos estatutos ellos mismos los elaboraron. Ellos estuvieron presentes cuando la Asamblea General, máximo órgano del gremio, los aprobó. Ellos utilizaron esos estatutos para ir a unas elecciones y sin embargo no lo respetaron para el tema de la toma de posesión y, como usted bien dice, se fueron antes de terminado el periodo del profesor Juan José de la Lastra. Antes de ese periodo ellos asumieron lo que es el control del gremio. Claro. El gremio y la buena imagen que tiene el gremio, pero allá estas instancias he visto cómo el Ministerio Público no acciona, no investiga. Ya es necesario que utilicemos otras herramientas que gracias a Dios tenemos en este momento, como son las redes sociales, para exponer todo lo que ha sucedido en la Asociación de Educadores Veragüenses. Y el mensaje final de mi parte sería a los agremiados. Y tenemos que decírselo alto y claro. Si usted analiza todo lo que ha sucedido en esta situación, no dice nada, pues lastimosamente es un cómplice silencioso de lo que está sucediendo en la Asociación de Educadores Veragüenses. Nosotros sabemos quiénes somos, nuestra carta de presentación, dónde estábamos en el 2014, dónde estábamos en el 2016, dónde hemos estado durante las diferentes huelgas, a quiénes hemos defendido, cómo hemos actuado. Nosotros como educadores, como dirigentes gremiales, tenemos bien claro esa presentación. Ahora usted, y esto no es solo para los docentes de la Asociación de Educadores Veragüenses, sino a nivel nacional, ¿dónde estaban esas personas que hoy están dirigiendo a esa organización en estos momentos realmente difíciles? Yo sí lo tengo claro, profesora, ¿dónde está usted? ¿Dónde está el profesor Juan José? ¿Dónde estaba mi persona y todos los demás compañeros que han sido querellados? Correcto, profesor Henry. Entonces, finalmente, sobre este tema, cuando hablamos, se utiliza el Ministerio Público para perseguirnos a través de estas querellas y además de eso también se utiliza a los medios de prensa escritos para cada vez que hay una audiencia, entonces se nos empieza a utilizar nuestros nombres para mencionarlos allí. Realmente este no es el papel de quienes se llaman directivos. Entonces, el resto están altos funcionarios del gobierno que están envueltos en escándalos de corrupción no son de esta manera pues señalados de ninguna forma ni se exige ningún tipo de de que está claro que hay una persecución política, está claro que lo que se quiere es lesionar la imagen, la trayectoria de una dirigencia que siempre ha luchado por la transparencia, que ha actuado con transparencia
mucho contra la corrupción. Eso es todo. Tratar de eliminar del camino a esta dirigencia y de esta manera pues, se le hace un favor a los partidos políticos, a los gobiernos, para que tengan, entonces sigan teniendo, como hasta ahora, a dirigentes en una mesa que no sé cuál es el cambio que hay, porque se siguen violentando los derechos de la ciudadanía en el tema de la industria. Así que eso sería para cerrar, profesor Henry. Vamos entonces, pronto va a estar saliendo el programa sobre el tema de la minería con dirigentes del área de la comarca. Y pronto estaremos entonces haciendo un programa específicamente para darle a conocer a la comunidad que nosotros, en este momento, desde que ocurrió este tema, en esta situación en la Asociación de Educadores Veragüenses, no expusimos esto en los medios de comunicación. Quienes secuestraron la administración de la Asociación de Educadores Veragüenses, y reitero, decimos que lo secuestraron porque se tomaron las instalaciones y se tomaron las cuentas antes del tiempo que correspondía. Si durante 10, 15 años antes se dieron el traspaso en marzo y ahora se dieron en enero y febrero, definitivamente que se la tomaron. No son secuestros, pero bueno, esto es parte de lo que la membresía tiene que investigar, es parte de lo que hay que pedir un informe sobre esta situación. Pero cuando hacía este señalamiento es porque, en definitiva, aquí lo que tenemos que buscar, profesor Henry, es que se respeten los derechos, los ejercicios de la libertad de asociación y, por supuesto, ese ejercicio que se tiene cada ciudadano de poderse expresar en los medios que hay alternativos, que son las redes sociales. Así que ese llamado a la membresía, ese llamado también a la comunidad para que se cuide el ejercicio de este derecho de la dirigencia. Entonces, de allí, profesor Henry, entonces tendríamos el compromiso de un programa especial para dar a conocer los detalles de qué sucedió en la Asociación de Educadores Veragüenses antes del 2018 y después del 2018. Es un compromiso que tenemos y le reiteramos que pronto va a salir entonces este programa del tema de la minería y otro programa especial por allí que queremos realizar sobre pues, toda la situación que se está dando. Profesor Henry, pronto se estará llamando también a asamblea, así que es importante que las y los docentes estén pendientes. 3525-3989, el número de WhatsApp para el sistema de defensoría laboral. Por favor, no se dejen amedrentar ni violentar sus derechos, compañeros. En estos momentos están obligándoles a ir a una reapertura sin las condiciones, porque ya están viendo las consecuencias de ello. Así que pronto estaremos entonces, profesor Henry, haciendo pues las denuncias correspondientes por esta forma en que se ha manejado la pandemia en el sector educativo. Bueno, gracias, profesora, por la compañía. Le agradecemos pues a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Recordemos que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Saludos a todos. Hasta el próximo jueves.